Es un hecho que en 12 días termina el año, pero también termina la primera década del siglo XXI. Es por eso que preguntamos a los salvadoreños cuándo inicia la nueva década. A mí me enseñaron, mis maestros, fue que las décadas se componen de 10 años y comienzan cada 10 años. Entonces prácticamente estamos terminando una década en el 19 y comenzamos una nueva década del 20 al 30, ¿verdad? O sea, del 19 al 29 son 10 años y entonces ya el 30 comenzamos una nueva década. Hasta el 2020. ¿Por qué? Porque ya 2019 es como que ya se cerró así. No es el 2020, es el 2021. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos el 1 para terminar el 10. 2021, ¿eh? Cuándo inicia y finaliza la nueva década es un debate abierto. Para algunas personas, la nueva década inicia el 1 de enero del 2020 y finaliza el 31 de diciembre del 2029. Mientras tanto, para otras personas, la década inicia, si no, hasta el 1 de enero del 2021 y finaliza el 31 de diciembre del 2030. Pero, ¿quién está en lo correcto? Popularmente, hablamos de décadas de la historia, en especial del siglo XX, con una alusión que inició con la década de los años 30 para referirse a la época de la Gran Depresión económica, tras el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, y que se extendió al mundo. Así, la década de los años 70 empezó en 1970 y terminó en 1979, o sea, una década empieza en 0 y termina en 9. Pero otros, como el profesor de matemática Freddy Pacheco, señala que una década empieza en 1 y termina en 10. Es que eso es válido. Por ejemplo, la primera década del siglo XXI terminó en el 2010. Ahí terminó una década. Y en el 2011 empieza la segunda década que nosotros estamos por terminar el próximo año. Si nosotros tomamos el 2011, ahorita estamos terminando el 9º año, ¿sí? Hasta el otro año terminaríamos, y como dicen, la década famosa de los 80, los 70, los hippies y el disco, eso nació del 80, el disco, pero fue hasta en el 81 que arrancó el cero, hasta llegar al 1990, y ahí empieza la nueva década del 91 del pop. ¿Cuándo empezó este problema de las décadas? Empezó en el siglo XVI, cuando el Papa Gregorio XIII ordena abolir el calendario juliano que dejó Julio César en la antigua Roma e impone el calendario gregoriano, basado más en las tradiciones católicas. El cálculo empezó desde el año 1 después de Cristo. No existe un año 0. Por eso, se considera que las décadas inician en un año que termina en 1 y acaba en un año con terminación de 0. Para el caso, en 1999, personas discutieron acerca de cuándo comenzaba el nuevo milenio, si en el 2000 o en el 2001. El profesor Freddy Pacheco explica esta controversia desde el punto de vista matemático. Si nosotros las vamos contando en 9, ¿qué va a pasar? En el 2099 terminaría el siglo, y no es así. Las décadas tienen 10 años. Ahorita se está terminando la década de los TIN, del 2010, del 2011, perdón, al 2020. O sea que esta década va a iniciar, la década de los 30, va a iniciar el 1 de enero del 2021. Entonces, ¿hemos resuelto el enigma? No tan rápido, ya que para los historiadores eso de cuándo empieza y cuándo termina una década es algo secundario. Desde el punto de vista histórico, más bien que el inicio de una década bueno, el final de una década y el inicio de una década o decenio, yo creo que lo más importante son los procesos, ¿verdad? En la historia hay procesos que digamos que pasan de una década a otra. Entonces yo creo que eso es importante. Podemos hablar de que, bueno, la década comienza, digamos, del 2020, pues inicia en 2020, ¿verdad? Pero como le digo, lo importante son los procesos. Hay procesos que pueden haber iniciado en 2015 y terminan en 2025. En conclusión,
El inicio y fin de una década depende del punto de vista con el que sea estudiado, pero el iniciar una nueva etapa y con ello cumplir sus sueños y metas propuestas depende únicamente de usted. En Foco, Yancy Torres, TCS Noticias.